Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción tenerlos aquí otra vez. Hoy prepárense porque vamos a vivir una aventura informativa de proporciones épicas. Y no exagero ni un poquito. La razón. Vamos a sumergirnos, explorar, analizar y explotar cada rinconcito de la información disponible, y la que no lo está tanto, sobre el nuevo, misterioso y altamente anticipado proyecto de la única e inigualable Demet Özdemir. Sí, lo sé. Llevamos semanas, meses quizás, en una agonizante espera, mordiéndonos las uñas y alimentando nuestras ansias con migajas de información que a menudo resultan ser falsos rumores o simples especulaciones. Pero no teman, mis queridos chismosos del espectáculo turco, porque hoy vamos a separar la paja del trigo, a desentrañar los enigmas y a revelar secretos que hasta ahora permanecían ocultos a los ojos del público. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de información, tengo que hacer la ya tradicional petición. Si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué esperan? Es gratis, rápido y les asegura acceso directo a todas mis actualizaciones, análisis y chismecitos sobre el mundo del entretenimiento turco. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Créanme, no querrán perderse ni una sola de mis exclusivas. Ahora sí. Agárrense fuerte, respiren hondo y prepárense para un viaje al corazón del nuevo proyecto de Demet Özdemir. Como todos sabemos, Demet se ha convertido en un verdadero ícono, una estrella que brilla con luz propia en el firmamento del espectáculo turco e internacional. Sus interpretaciones en series como Erkenci Pájaro Madrugador, donde nos robó el corazón con su frescura y carisma, y Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad y profundidad dramática, la han consagrado como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Después de estos éxitos arrolladores, la pregunta que rondaba en la mente de todos era, ¿cuál será el próximo paso de Demet? ¿Qué nuevo proyecto nos sorprenderá? La espera, como les decía, ha sido larga y tortuosa. Pero la buena noticia es que al parecer, la luz al final del túnel está cada vez más cerca. Oficialmente lo que sabemos es que Demet está trabajando en una nueva serie. Punto. No hay título, no hay sinopsis oficial, no hay fecha de estreno confirmada. Un verdadero misterio envuelto en un enigma, aderezado con una pizca de secretismo. Sin embargo, el silencio oficial no ha impedido que los rumores, las filtraciones y las especulaciones florezcan como las flores en primavera. Y es precisamente en este terreno fértil de la especulación donde vamos a plantar nuestras semillas de investigación. Vamos a analizar cada rumor, a desentrañar cada filtración y a evaluar cada especulación con ojo crítico y, por supuesto, con una buena dosis de sentido del humor. Empecemos por el género. Si bien no hay confirmación oficial, la gran mayoría de las fuentes, tanto las más fiables como las menos, apuntan a que la nueva serie de Demet será una comedia romántica. Sí. Demet regresa a sus raíces. Demet vuelve al género que la catapultó a la fama. Esta noticia, por supuesto, ha desatado una ola de entusiasmo entre sus fans, que mueren por verla de nuevo en un papel divertido, fresco y romántico. Y es que Demet tiene un talento innato para la comedia. Su timing cómico es impecable, su expresividad facial es hilarante y su carisma es simplemente irresistible. Recordemos sus escenas en Erkenci, donde nos hizo reír a carcajadas con sus ocurrencias, sus meteduras de pata y sus reacciones exageradas. Pero no solo se trata de comedia pura y dura. Demet también tiene la capacidad de transmitir emociones profundas y sinceras en sus roles románticos. Su química con sus compañeros de reparto es palpable, sus escenas de amor son creíbles y conmovedoras, y su capacidad para hacernos creer en el amor verdadero es simplemente mágica. Por lo tanto, si los rumores son ciertos y la nueva serie de Demet es realmente una comedia romántica, podemos esperar una combinación explosiva de humor, romance, drama y sobre todo, mucha diversión. Ahora hablemos del CEO protagonista. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Se han barajado varios nombres, algunos más creíbles que otros. Pero hay uno que resuena con más fuerza que los demás: Birkan Sokuyu. Imagínense. Demet y Birkan juntos en pantalla. Sería una bomba. Birkan es un actorazo con una trayectoria impecable y un talento innegable.
Lo hemos visto brillar en series como Masumlara Parman, El apartamento de los inocentes, donde nos conmovió con su interpretación de un hombre atormentado por su pasado, y Yasamayanlar Inmortales, donde nos sorprendió con su versatilidad y audacia. Birkan tiene la capacidad de interpretar personajes complejos y multifacéticos con una profundidad y una sensibilidad asombrosas. Su presencia en pantalla es magnética, su mirada es penetrante y su voz es simplemente hipnótica. La combinación de Demet y Birkan podría ser explosiva. Su química en pantalla podría ser de otro nivel. Imaginen las escenas románticas, los momentos cómicos, las miradas furtivas, los diálogos ingeniosos. Uf. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Sin embargo, es importante recordar que esto aún no está confirmado al 100%. Hasta que no haya un anuncio oficial, todo son rumores y especulaciones. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Ahora, la pregunta del millón, ¿de qué tratará la serie? Aquí es donde la información se vuelve aún más nebulosa. Lo que se rumorea es que la historia girará en torno a una joven diseñadora de moda que, tras una serie de desilusiones amorosas, decide renunciar al amor y enfocarse en su carrera. Esta premisa, aunque no es particularmente original, tiene el potencial de ser muy interesante. La figura de la diseñadora de moda es atractiva y glamurosa, y las desilusiones amorosas son un tema universal con el que todos podemos identificarnos. Sin embargo, la historia no se detendrá ahí. Como suele ocurrir en las comedias románticas, el destino, como siempre, tiene otros planes para la protagonista. Y es ahí donde entra en juego el personaje de Birkan, si es que finalmente es él el elegido, un exitoso empresario con una personalidad, digamos, peculiar. De entrada, la dinámica entre estos dos personajes promete ser fascinante. Dos personas opuestas que se atraen, que chocan, que se desafían y que finalmente se enamoran. Una fórmula clásica pero efectiva que, bien ejecutada, puede dar lugar a momentos inolvidables. Pero, ¿qué es lo que hace a este empresario tan peculiar? Algunos rumores apuntan a que es un hombre frío y calculador, obsesionado con el éxito y reacio a comprometerse emocionalmente. Otros sugieren que es un hombre excéntrico y divertido, con una visión poco convencional de la vida y del amor. Sea como fuere, lo que está claro es que el personaje de Birkan será un reto para la protagonista y que la sacará de su zona de confort. Y es precisamente en este choque de personalidades donde radica el potencial cómico y romántico de la serie. Ahora, prepárense porque vamos a adentrarnos en la parte que nadie más les ha contado. ¿Recuerdan que les prometí que íbamos a explotar la información? Pues bien, he estado investigando a fondo, rebuscando en foros, redes sociales y hablando con algunas fuentes, obviamente, no puedo revelar sus nombres. Y he descubierto algunas cosas que no se han publicado en los medios tradicionales. Por ejemplo, se dice que la serie se filmará principalmente en Estambul, pero que también habrá algunas escenas en el extranjero. Sí. Al parecer, el personaje de Demet tendrá que viajar por motivos de trabajo, lo que nos dará la oportunidad de verla en escenarios internacionales. Esto, sin duda, le dará un toque de frescura y originalidad a la serie. Además, he escuchado rumores de que la banda sonora de la serie estará a cargo de un artista muy conocido en Turquía. Un nombre que se repite con insistencia es el de Kenan Doğulu. Imagínense una canción de Kenan interpretada por Demet. Sería un hit instantáneo. Recordemos que Demet tiene una voz preciosa, y aunque no es su principal profesión, ha cantado en varias ocasiones y siempre lo ha hecho de maravilla. Otro detalle interesante que he descubierto es que Demet está muy involucrada en el proceso creativo de la serie. No solo es la protagonista, sino que también está participando en la elección del vestuario, la música y hasta algunos detalles del guión. Esto demuestra su compromiso con el proyecto y su deseo de ofrecerle al público un producto de calidad. Y aquí viene la bomba final. Se dice, se rumorea, se comenta en voz baja, que la serie podría tener una segunda temporada incluso antes de que se estrene la primera. ¿Cómo es posible esto? Pues bien, al parecer, la cadena de televisión que emitirá la serie está tan confiada en el éxito del proyecto que ya ha dado luz verde para una segunda temporada. Esto, sin duda, es un gran voto de confianza para Demet y para todo el equipo de producción. Por supuesto, toda esta información hay que tomarla con pinzas. Son solo rumores y especulaciones. Hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado.
Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir está trabajando arduamente en este nuevo proyecto y que está poniendo todo su corazón y talento en él. Y eso es lo que realmente importa. Sé que no los decepcionará y que nos regalará una serie que nos hará reír, llorar y suspirar. Mientras tanto, seguiremos atentos a todas las novedades que vayan surgiendo. Estaré aquí para mantenerlos informados y para contarles todo lo que nadie más les cuenta. Así que no se despeguen del canal. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta explosión de información sobre el nuevo proyecto de Demet Özdemir. Recapitulando, hemos hablado del género de la serie, de los posibles CEO protagonistas de la trama, de los rumores y filtraciones, un verdadero festín de noticias jugosas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece este nuevo proyecto de Demet? ¿Les gustaría verla actuar junto a Birkan Sokuyu? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizara? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes.